Yo soy Ángel Cerdo X, 0 con número. Acá con mi sobrino marihuano. El día de hoy, desde la Reforma, todo lo que es esta parte céntrica de la Ciudad de México, venimos a la marcha LGBTQIQ+, que el día de hoy es la marcha en el cual, pues bueno, varias personas vienen a este sentimiento y unión de, pues que el día de hoy es la marcha en el cual, pues bueno, varias personas vienen a este sentimiento y unión de, pues las raíces de todo lo que son los géneros. Y pues bueno, vamos a ver un poco de lo que está presentando aquí. En mis espaldas tenemos a la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, y del otro lado el castillo de Chapultepec. Vamos a caminar ahorita hacia Chapultepec porque nos está esperando un carro alegórico que, siendo las 12 del día, va a empezar este evento. Así que pues vamos con las preguntas irreverentes y demás. Ya saben cómo es esta sección. Y pues bueno, le agradezco a César que está en cámaras el día de hoy. Vamos ahorita a ver con estas preguntas irreverentes y capciosas que generamos en este contenido de esta sección de TOC. Y pues bueno, también te invito a que te suscribas a la fanpage de Ángel Cerdo X, TikTok, Twitter, Instagram, todas las redes sociales a donde me vas a encontrar, porque si me buscas me encuentras. Así que sin más preámbulos, vamos a ver esto. Hola, ¿qué tal? Estamos con Greta Quijano, Mía Martínez. ¿Hace cuánto tiempo están en este movimiento? ¿Qué? ¿Estás retándome? Casi 8 años de ser transexuales ya. Sí, igual 8 años, igual de ser una chica transgénero. Conocemos toda la República, pero en puro México. La ciudad base, Ciudad de México, es donde se pone de más. Para venir y pasar la bomba, la verdad. Y bueno, ¿qué les dirían a las personas que están descubriendo su sexualidad? Que no le teman a abrirse al mundo, que sean como ellos quieran ser. En fin de cuentas, si lo que les preocupa es la familia, siempre va a estar ahí para ellos. Hay situaciones en las cuales no, pero nosotros los vamos a querer siempre. ¿Tú qué mensaje le darías a las personas? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Bueno, el día de hoy estamos aquí en el movimiento en donde estamos haciendo preguntas irreverentes, porque mi sección es irreverente. ¡Cielos, qué macizo! Pero en primera, oye, cuéntame, ¿cómo es tu vestimenta? ¿Cómo te llamas primero? Yo soy Trastorno y vengo de Guadalajara. ¿Y tú? ¿Cómo te Yo llamas? soy Puro Talibán y vivo en California, pero soy de Querétaro. Soy como la India María, ni de aquí ni de allá. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Ok, ¿cómo o por qué esta característica de vestimenta que tienes? La verdad es como maximizar nuestro papel masculino, porque después de todo somos Hyper Kings. Entonces nuestro papel va de hipermasculinizar nuestro papel como rol masculino y llevarlo como fluido a través del arte. Entonces ya es de ahí donde sale todo esto. Maximizar todo grande, gran peinado, grandes mangas, gran tacón. A eso se le llama estrategia. ¿Cómo escogiste tu vestimenta? Yo, para presentar el arte, y como me gusta siempre Halloween, con este arte lo puedo hacer todos los días y no esperarme un día al año para hacerlo. ¿Hace cuánto tiempo estás en este movimiento? Tengo 2 años haciéndolo. ¿Y tú cuánto tiempo tienes en este movimiento? Año y medio aproximadamente. Ok, pues bueno, voy ahora sí las preguntas irreverentes. Tienen que contestar a la primera, ¿eh? Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba o abajo. Arriba. ¿Moreno o güero? No, pues es morena, porque es mi señora, por allá está. ¿Moreno o güero? Moreno. ¿Largo o corto? Largo. ¿Largo o corto?
Largo. Pues bueno, amigos, está muy padre su vestimenta. Espero que, pues bueno, este sea un éxito y que pues este movimiento siga extendiéndose, ¿no? Sí. ¿Algún mensaje que le darías a los amigos? Háganlo, atrévanse. Vivan ustedes, sean felices y es todo. ¿Algún mensaje que le hicieras a los amigos? Pues yo como tengo un chilpayate, yo le digo, come bien, edúcate, respeta a los demás para que te respeten y siempre duérmete temprano, lávate los dientes y sé una buena persona. Perfecto. Tomen en cuenta, esos son valores el cual deberían de tomar en cuenta para que pues bueno no surja la violencia en la familia, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias, amigos. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa más. Vamos a seguir. Eso no me lo esperaba. Hola, ¿qué tal? Estamos con Maude, Maude. Oye, Maude, ¿eres parte del movimiento o solamente estás apoyando? estoy apoyando, siempre apoyando. ¿Desde hace cuánto tiempo estás apoyando? Desde toda la vida. ¿Toda la vida? Y en esta ocasión vienes con una estrella, ¿no? En un camión de una estrella. Correcto, el Julián. Oye, pero cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cuántas veces has venido aquí a este movimiento en esta fecha? En México es la segunda vez, fui a la de Londres, la de París, la de Bélgica, la de Nueva York también, o sea, lleva mucho tiempo. ¿Y cómo ves la diferencia de eso, del movimiento de aquí a otros países? México es mi favorito, siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente tiene mucho ambiente, es mucho más abierta, puedes ser tú mismo aquí en este país. Mira, esto va a tocar contigo. Feo, cálmate, por favor. Oye, ¿y qué le dirías a los amigos que están descubriendo su sexualidad? Creen en ustedes, siempre, porque nadie más que ustedes puede decidir quién quieren ser. Ok. Ahora, yo tengo unas preguntas irreverentes. Tienes que contestar la primera. Lo primero que se te venga a la mente, ¿eh? Arriba, abajo. Arriba, Atrás o adelante. adelante. Corto o largo. ¿Cómo? Corto o largo. Largo. Moreno o güero. Güero. ¿De qué estamos hablando? De la vida en general. Sí, como si estas cosas pasaran. Ok. Y bueno, en este tipo de eventos normalmente ¿qué utilizas? ¿Tanga, cachetero o boxer? Nada. Nada. No te creo. Ahorita les enseño. A ver, ¿qué pasó? Muchas gracias. A ustedes. Y pues bueno, sigue disfrutando de la fiesta que apenas está empezando, ¿no? Claro que sí. Gracias. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. ¿Qué tal? Estamos con Alexa, Natalia, Adriana. ¿Ya son mayores de edad? Sí. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. No pienso volver. ¿Ustedes son parte del movimiento o apoyan al movimiento? Lo apoyo. Lo apoyo. Yo soy parte. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¿Por qué lo apoyan? Pues yo siempre digo el amor es amor. No hay de más. Pues porque no tiene nada de malo. Yo soy parte. En cuestión de esta, ¿qué mensaje les dirías a los amigos sobre esta libertad o cuando están descubriendo su sexualidad? Pues solo que disfruten y que, güey, pues no hay que seguir idealismos de alguien más, simplemente es lo que tú quieres hacer y como tú te sientas bien, y ya. ¿Qué mensaje les darías a los amigos que están descubriendo su sexualidad? Pues que está bien experimentar y que se sientan a gusto con lo que decidan. Dime tu secreto, Timmy Turner. ¿Qué le dirías a los amigos que están descubriendo su sexualidad? Que no tengan miedo y que hay que vivir la vida loca. Todo chido. Ok. Les voy a hacer las preguntas, son capciosas, son rápidas. Tienen que contestar a la primera. ¿Arriba o abajo? ¡Arriba! ¡Abajo! ¿Atrás o adelante? ¡Adelante! ¿Moreno o güero? ¡Bueno! ¿Corto o largo? ¡Largo! Y bueno, ¿de qué estamos hablando?
No sé, lo que sea, Gracias, chicas, diviértanse y pues bueno, síganse divirtiendo en este carnaval. De veras se pasan. ¡Uy! ¿Cuál es su nombre? Sofía Untiveros. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Me llama curiosidad su cartel, ¿de qué es? Cada año vengo con mi hijo a apoyarlo y se me ocurre hacer una idea, pero no solo para apoyarlo a él, sino para apoyarlo a todos, a todos, a todos. Entonces usted apoya a este movimiento. A este movimiento y aparte quiero que sientan mi cariño, porque les hace falta. ¡Ya nos exhibiste! ¿Qué mensaje le daría a la gente en cuestión de este movimiento que se está generando de hace unos años, que ya es más abierto que antes? Yo los invito a que vengan, porque son experiencias diferentes las que se viven, las emociones reprimidas que tienen muchos chicos porque son rechazados, necesitan el apoyo de todos y cuando lo sienten, aunque sea expresado en una cartulina, les da mucha emoción y les llena al menos un día su corazón de alegría. Ok. ¿Hace cuánto tiempo estás en este movimiento, amigo? ¿Mandé? ¿Hace cuánto tiempo estás en este movimiento? 11 años. 12 años. ¿Y tú qué les dirías a los amigos que están descubriendo su sexualidad? Pues que se atrevan a ser libres, que hay una comunidad que los apoya y que les presto a mi mamá si la necesitan. Mire. Ay, véale. Apúntele bien. Oye, ¿y tú qué pensaste cuando tu mamá, cuando tú le dijiste que pues ya estabas en este proceso? ¿Te apoyó luego o hubo como una diferencia al principio? Pues es que también para ellos es difícil asimilar todo esto. Al principio le costó mucho trabajo, creo que fueron como meses, pero pues al final del día me dijo, eres mi hijo y eso no te cambia de nada. ¿Qué mensaje les darías a los amigos que están descubriendo su sexualidad? Pues que sean libres, solamente eso, que sean libres, que disfruten todo con protección, que se cuiden y que amen libremente. Ok, ahora te voy a dar unas preguntas irreverentes que es de mi sección. Tienes que contestar la primera, ¿eh? Arriba, abajo. En medio. ¿Moreno o güero? Moreno. ¿Largo o corto? Largo. ¿Delgado o grueso? Grueso para que tape. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Y bueno, amigo, muchas gracias y felicidades también, señora, por tener estos valores que actualmente debe de apoyarse y que lamentablemente estamos perdiendo, ¿no? Pero también muchas felicidades a los dos. Gracias. Y pues síganse divirtiendo. Gracias. El macaco es mi sobrino y es marihuano. Anda celebrando pues maestra Resurrección, y estoy muy contenta de estar aquí en la marcha LGBT. Pues que se dejen llevar por lo que les gusta. Yo creo que uno siempre tiene la certeza, ¿no? De qué es lo que te gusta y qué te late. Entonces, pues déjense llevar, no tiene nada de malo, no es nada prohibido y van a descubrir cosas maravillosas. Creo que la aceptación empieza por uno también. Muy bien. Y ahorita que vienes con los de Pride. Así es, me invitaron. Un saludo. Ahora, ¿verdad? Estamos Con la Lupe Jules Granados. Oye, cuéntame, ¿en este movimiento eres parte o estás apoyando? Soy parte completamente. ¿Tú crees que sí? Soy parte. Soy parte y aparte me traigo a mi mamá, que ella es la que está apoyando. Ah, ok, perfecto. Ahora...
Estoy subiendo como espuma.